Vamos a hacer un ejercicio presentado similar al que se presentó en clase la vez pasada, pero en este caso pues voy a cambiar los objetos geométricos que están involucrados. Entonces, lo primero que voy a hacer es irme a la vista. Esta es la ventana estándar de GeoGebra cuando carga. Voy a llamar en GeoGebra primero una vista 3D, que es esta que aparece acá. Voy a ocultar estos ejes, no me interesan. Y lo que voy a hacer es crear un punto y por ese punto en ese plano crear una recta perpendicular. Luego llamaré un punto distinto en esa recta y lo que voy a hacer es crear un cono. Entonces aquí me voy a la herramienta cono. Pico acá, me pide el radio del cono, una constante, vamos a meter 10 unidades de radio y aquí me aparece ya nuestro cono de esta manera. Bueno, de pronto así no lo quería, entonces voy a hacer algo, lo voy a borrar, voy a irme por acá, voy a volver a hacer clic, pero ahora voy a hacerlo en este orden, voy a meterle nuevamente las 10 unidades y aquí está mi cono. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Pues está muy ancho realmente, entonces voy a hacer doble clic en el cono y al hacer doble clic se abre esta ventana y voy a decirle que mejor tome solamente 5 unidades. Entonces ya aquí de pronto el cono se ve un poquito mejor. Igual está también un poco ancho. Entonces lo que voy a hacer, vuelvo a darle clic y voy a reducir. No, mejor hagamos lo siguiente. Subamos un poco a B para que se vea un poco más. Ya, dejémoslo así. Así está bien. Ah, esta vista gráfica la podemos cerrar por ahora. Me voy a quedar solamente con la vista 3D. Y voy a personalizar un poco el cono. Entonces vamos a cambiarle los colores. Pongámosle verde. A esta curva que es la base también pongámosle un verde. Podríamos jugar un poco cambiando la opacidad. Vamos a dejarlo más bien translúcido. Y a esta circunferencia de la base vamos a bajarle el grosor. Creo que así está bien. Los puntos también vamos a hacer lo mismo. Vamos a poner los verdes. Vamos a hacerlos pequeños para que se vea gráficamente mucho mejor. Y esta recta, que está también muy gruesa, vamos a bajarle su grosor así. Creo que así se ve mucho mejor ya en nuestro cono. Listos, perfecto. Ahora, lo que voy a hacer es crear un segundo punto en la recta, este punto C, y por ese punto voy a crear un plano perpendicular a esta recta. Es decir, como se ve en pantalla, este es un plano perpendicular a la recta AB por el punto C. A ese punto C lo podemos personalizar también, lo vamos a hacer más pequeño, pero ahorita más tarde. Lo que me interesa es encontrar la intersección entre el cono y el nuevo plano que acabo de determinar. Entonces esta herramienta, que es intersección de dos superficies, va a ser útil. Hago clic en el plano, hago clic en el cono y me aparece la circunferencia que corresponde a la intersección del cono y el plano azul que acabo de determinar. Y ahora voy a crear un cilindro acá dentro del cono. Para el cilindro necesito los dos puntos, como se pueden ver acá. Entonces lo que voy a hacer es crear, aquí ya hay un punto, aquí ya está el otro. Voy a hacer lo siguiente, voy a crear un punto sobre esta circunferencia. Y ahora voy a crear el cono, el cilindro con esta herramienta. Entonces me pide picar en este punto, picar en este otro e ingresar el radio. El radio del cono sería equivalente a la distancia que hay desde el punto D hasta el punto C. Entonces simplemente voy a colocar DC, que es la notación de distancia entre punto D y C. Le doy OK y aquí está ya mi cono. Este punto D es un punto auxiliar, entonces lo voy a esconder. Solo lo quería para determinar la distancia del radio de la circunferencia, que pues es la base del cilindro. Y ahora vamos a personalizar estos puntos para que se vean muchos mejores. Entonces el punto C, vamos a ponerle un color un poco distinto, pongámosle un rojo, hagámoslo pequeño
Y al cilindro mismo, a ver, acá está mi cilindro. Vamos a ponerle un rojo. A este sí le vamos a aumentar un poco la opacidad. Este plano ya no lo necesito, lo vamos a ocultar. Y aquí hay una cosa, este punto mejor cambiémosle el color para que se vea un poco más. Pongámosle un azul tal vez, o un negro, creo que contrastaría mejor. Listos. Y entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que a medida que el punto se aumente, como podemos ver acá, voy a bajarle un poquito el color. Creo que así está bien. A medida que el punto se aumente en su altura o baje y se acerque hacia el punto A, pues el cilindro va a ir variando. Entonces esta va a ser la representación geométrica sobre la cual vamos a trabajar. Listos. Ahora, minuto, no me gusta ese color, se me hace que no se ve muy bien. Vamos a probar con un azul tal vez. Creo que este se puede ver un poco mejor. Esta circunferencia, sin embargo, está muy gruesa. Bajémosle un poco el ancho y el color. Pongámoslo de pronto en un blanco para que contraste. Bajémosle el grosor. Ya. Creo que así estaba bien. Bueno, eso es lo de menos, la parte gráfica. Esta circunferencia podríamos hacer exactamente lo mismo. Bajamos aquí el grosor a la línea. Y ya, ahí está. Aquí tenemos nuestra representación ya en 3D. Ahora, lo que vamos a hacer es habilitar ahora en vista una vista de hoja de cálculo. Entonces se me abre aquí la hoja de cálculo, muy similar a la de Excel. Esta ventana de acá la voy a reducir un poco, voy a cambiar un poco el tamaño de la letra, está muy grande. Creo que así se ve un poco mejor todo. Eso, ahí está bien. Vamos a correr un poco esto para que me quede el espacio. Ahí está bien. Bien, ahora, en esta hoja de cálculo lo que voy a hacer va a ser mostrar la variación de, del volumen del cilindro a medida de que se va acercándose a B o acercándose al punto A, que es el que está por aquí abajo. Vamos a hacerlo blanco para que se resalte un poco. Por aquí estaba A, no se ve, pronto desde aquí abajo se ve el punto A. Bueno, el hecho es que entonces lo que vamos a mostrar en la hoja de cálculo es la variación. Cómo varía el volumen a medida de que el punto C se acerca a B o se aleja de B. Entonces es muy sencillo. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Hay una herramienta acá que me permite calcular el volumen. Cuando yo hago clic en ella, entonces si yo hago clic en el cilindro, que es este, entonces aquí me sale que el volumen de B es 262, pero creo que B no es el cilindro. Tengo la sospecha, vengan a ver. Sí, efectivamente B no es el cilindro porque aquí el volumen tendría que cambiar y si se dan cuenta se mantiene como una constante. Creo que reconoció fue el del cono, que corresponde aquí B, si se dan cuenta, B es el nombre del cono. Entonces voy a ocultar el cono por un minuto y vuelvo a aplicar la herramienta de volumen, ahora sí sobre el cilindro, y aquí ya me sale que el volumen es 4117. Esta etiqueta la vamos a dejar ahí porque igual me sirve, es el volumen del cono. Vuelvo a habilitar, hago visible el cono, ahí está. Y entonces aquí se va a ver claramente cómo a medida de que el punto se vaya cambiando la posición, pues el volumen también va cambiando en tiempo real. Entonces aquí se ve que tiende a valores cercanos a cero cuando C se acerca al punto A y a medida que crece aumenta, 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 aumenta y vuelve a disminuir a medida que se acerca a B. Perfecto, entonces esa variación la vamos a registrar aquí en nuestra hoja de cálculo. Lo que hacemos es muy sencillo. Si yo hago botón derecho sobre esta etiqueta de D, me sale una opción que se llama guardar o grabar en la hoja de cálculo.
Si yo la activo de inmediato, me sale aquí, bueno, le vamos a dar cerrar. Por defecto, a medida que yo vaya aumentando, variando a D, vamos a ampliar un poquito acá esto, aquí se ve, a medida que yo vaya variando la posición de C, pues en tiempo real el volumen se va registrando en la hoja de cálculo. Pero de pronto esta etiqueta se ve muy fea. Entonces vamos a hacer lo siguiente, el volumen es 76. Voy a hacer lo siguiente, aquí en la barra algebraica, este D está solamente el número. Vamos a darle también botón derecho a él. Vamos a hacer una cosa por acá. Voy a darle botón derecho a este y le voy a decir a él que se vaya registrando en la hoja de cálculo. Y entonces le doy cerrar. Si nos damos cuenta aquí en como que de manera automática una segunda columna ahora con la etiqueta D, que es el nombre del cono, pues a medida que yo vaya moviendo el punto va registrando los valores. Lo bueno es que ya no me va colocando esa etiqueta de volumen de D en todo momento. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Esta ya no me sirve porque tiene mucho texto y más bien voy a dejar esta de acá. Entonces yo me voy a ir acá, vamos a darle botón derecho, vamos a hacer clic y vamos a decirle ya no la grabe en la hoja de cálculo. Aquí me sale lo que le había dicho que guardar al inicio. Miren, cuando hago clic en una o en otra opción, se selecciona la columna, esta del texto de, que es el nombre de la columna, le vamos a decir removerla y le vamos a decir cerrar. Y vamos a darle a esta columna borrar. Y bueno, vamos a hacer lo mismo con esta, solamente para ir eliminando las columnas que no me interesan. Cerrar y borremos todo esto. Ya, ahora sí, desde ceros. Entonces vamos a darle a esta de acá, que se vaya almacenando y cerrar. Y ahora sí, podemos hacer un poco más angosta esta cosa y a medida de que D vaya variando, pues aquí se va registrando. Ahí está. Entre más lento yo mueva el punto, pues mayor precisión podrá tener. Ahora, esto tiene solo dos cifras decimales, pero si yo quisiera tener más cifras decimales sería cuestión simplemente de que en opciones me vaya a redondeo donde por defecto está dos cifras decimales y le ponga por ejemplo 5. Automáticamente cambia todas las medidas. Y esto me permite que, por ejemplo, valores que se veían cercanos e idénticos, pues empiecen a ver distintos por las decimales que hacen que sean pues diferentes. Entonces yo aquí haciendo la variación, me puedo dar cuenta inclusive en la etiqueta en qué momento el volumen del cilindro alcanza su máximo valor. Aquí voy en 116, 114, 103, aquí ya empieza a disminuir. Entonces tendría que volver a bajar 116,78, 116,73, o sea que la cosa está por lo menos por acá, o me pasé, por aquí. Digamos que ahí es donde se encuentra el máximo valor. Y si uno mira aquí en la hoja de cálculo se da cuenta que el último valor que va registrando, porque los va llenando hacia abajo, el último valor que registró, que es el que dejé acá, pues corresponde a este. Y es el último, y es el más alto, miren, es un valor que aparece acá y acá nuevamente. Inclusive entre estos dos hay una igualdad que se podría resolver fácilmente si en lugar de 5 cifras decimales pusiera 10. Pero yo creo que ya con 5 cifras decimales es suficiente. Ahora, ¿qué es lo que nos falta? Pues aquí se va viendo la variación del volumen, pero nosotros queremos saber en qué momento respecto a la distancia del punto C al punto A, que es el que está aquí en la base, pues se encuentra el mayor volumen para el cilindro, ¿sí? Entonces es saber más o menos a qué distancia tiene que estar C de A para que este volumen sea el máximo. Entonces tendríamos que ingresar aquí otra columna. Esa columna lo que registraría sería estas distancias. La distancia que se encuentra entre el punto C y el punto A. Y aquí aparece la etiqueta, distancia CA. Ese 3,35,21, si nos damos cuenta, aparece aquí también. Entonces podríamos decirle a él que fuera el valor, este de acá, que fuera el valor que fuéramos guardando en nuestra hoja de cálculo. Y acá, a ver,
le damos cerrar, aquí aparece la distancia y vamos a ver qué pasa por acá. Ya, aquí empieza a variar. Eh, la, el anterior arrastre pues dejó todos estos valores acá, pero la idea es que como que se reiniciaran, ¿no? Entonces vamos a hacer lo siguiente, si yo doy botón derecho sobre la etiqueta de la distancia deseada, que es la que estoy guardando, y habilito la opción de hoja de cálculo y me voy acá, hay una opción que se llama limpiar todas las trazas, como todos los registros. Si yo presiono esto, hago clic, miren que se borró la de esta columna, y si presiono este y le doy borrar las trazas, ahora se borra esta. Es como para limpiar. Y si vuelvo acá, pues me daré cuenta que ahora cuando empieza a hacer el arrastre, las dos empiezan a variar de manera simultánea. Por ejemplo, acá la etiqueta dice 497 y el volumen es 9943. Entonces aquí se ve ya la relación entre la distancia del punto C al punto A y el volumen del cono correspondiente para dicha posición del punto C dentro de la recta BA. Y vuelve y juega. A medida que yo vaya variando este punto y lo vaya haciendo por acá, pues ya habíamos visto que el mayor volumen era 100 algo por acá, 108, 109, 110, 116, 116 por acá, 40, algo así. Bueno, digamos, un valor cercano, pues aquí se podría empezar a ver que ese valor se empieza a obtener. No, miren, por acá 116.78, creo que era ese. Se obtiene para una distancia de CA igual a 3.35. ¿Listos? Bien, eso sería la parte de la tabla. Ahora, vamos a hacer lo siguiente y es representar gráficamente esta variación para ver cómo se ve esto en R2. Vamos a hacer entonces ahora aquí que me muestre gráficas, graphic docs, y me aparece aquí un plano cartesiano. Esto me toca volverlo a correr, se me desconfiguró. Creo que estas etiquetas ya las podría ocultar. Solo esta creo que nunca la usé al final, la vamos a ocultar. Pues porque en últimas ya sabemos que aquí se va registrando la variación. Entonces, aquí ya está. Vamos a darle de nuevo limpiar. A ver por acá. Limpiar todas las trazas, limpiar todos los registros. Acá. Y ahora, en esta nueva vista, que es la del plano, lo que vamos a hacer nosotros es representar gráficamente esta variación. Entonces vamos a meter botón derecho, vamos a activar la rejilla y lo que vamos a hacer es que a medida que yo mueva C y que aquí se va generando pues la tabla de valores, pues esa tabla de valores se representa aquí gráficamente a través de pues una gráfica, una representación gráfica. Entonces, vamos a hacer primero un punto que se llama E. Y me voy a ir a la barra de abajo, que es la barra de entrada, y voy a escribir un bloque que en programación de acá de GeoGebra se llama coordenadas dinámicas. Como ese GeoGebra está en inglés, pues yo escribiré su correspondiente en inglés, Dynamic Coordinates. Y entonces yo hago clic acá y me dice qué punto. Ese punto va a ser el mismo que ya tengo, le voy a poner el punto E. Me dice a ese punto E dinámico qué coordenada le quiere colocar en X. Pues en X realmente lo que está variando es la distancia del punto C al punto A. Y lo que sería su imagen sería el volumen del cono que se determina dada esa distancia del punto C al punto A. Entonces aquí lo que tendría sentido colocar sería la distancia de C a A. Entonces voy a colocar distancia, y aquí me sale distancia, como otro comando de GeoGebra, y voy a escribir desde el punto C, hasta el punto A. Y ahora me pide que será el volumen. Y el volumen de esto corresponde a D. Miren, D es el nombre de la variable donde se está guardando el volumen del cilindro. Entonces voy a escribir simplemente D. Dándole de Enter, pues me aparece un punto F por acá. Aquí apareció un punto F que no se ve en el plano. Vamos a ver si de pronto por acá se aparece. Miren, por allá se ve F.
es que F se mueve. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer un zoom alejándonos. Aquí ya se ve F con un poco más de claridad. Y aquí se ve, bueno, aquí ya se vuelve a perder F. Y por aquí vuelve a aparecer F. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a alejarnos un poco más. Recordemos que los valores del volumen alcanzaban hasta los ciento y pico. Y aquí pues en Y alcanza hasta 25. Entonces vamos a reducir un poco la escala. Si hago clic aquí en esta flechita y me paro dentro del eje y hago esto, se ve cómo puedo yo empezar a variar. Voy a correr esto un poco por acá, porque pues sabemos que todo va a estar graficado en este primer cuadrante. Por ser valores negativos, positivos para la distancia y para el volumen, pues no tiene sentido considerar estos otros cuadrantes. Entonces voy a centrar un poco la atención acá. Y como sé que llega hasta 100 algo, 110, pues voy a dejar la escala más o menos hasta 120, de pronto por acá. Y la distancia que alcanza a tomar eh, es más o menos de 3, la distancia de C a A. Pues uno se da cuenta que cuando alcanza los máximos valores es como 3 algo, dejémoslo en 4. 4,56, 5, 6. Bueno, no sé cuánto será la máxima distancia, pero no creo que supere los 10 tal vez. Entonces voy a correr ahora esto un poco hacia acá. Mientras en el eje Y reduzco la escala, aquí la voy ampliando, dejémoslo de esta manera. Y ahora cuando yo empiece a hacer esto, pues nos damos cuenta que en la vista F siempre aparece ya. Ahí está, perfecto. Ahora, para que el punto F pues me muestre realmente la gráfica, pues vamos simplemente a activar su traza. Vamos a hacer a F. Tengo aquí a F ya seleccionado. Vamos a modificar un poco sus propiedades. Pongámosle un color rojo o morado puede ser. Reduzcamos su tamaño considerablemente. Sería un poquito más fino. Y ahora sí empezamos. Como muevo rápidamente al punto C, pues la traza también es muy discontinua. Pero en la medida que yo mueva de manera muy suave al punto C, pues me daré cuenta que F empieza a registrar una gráfica mucho más fina, con mucha mayor cantidad de puntos, que me permite ver el comportamiento. Si con la representación tabular no se ve claramente lo del volumen y de pronto en la representación en 3D, la gráfica tampoco, pues la representación que se hace aquí en la tercera columna, en el plano cartesiano, pues sí me permite ver claramente en qué momento el volumen llega a su máximo valor, lo cual ocurre aproximadamente por acá. ¿Sí? Y nos damos cuenta que efectivamente 116,76, si yo bajara un poco más, 116,78, entonces por aquí hay mayor volumen y ya ahí empieza a bajar, como se ve acá. Empieza a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar hasta que llega a cero, que es básicamente cuando el punto C es el mismo punto A. Entonces aquí yo me puedo dar cuenta de cómo está variando. Puedo hacer de pronto más cosas para reconocer el valor el valor de la distancia de CA y el valor del volumen. Vamos a hacer una cosa muy sencilla. Voy a hacer clic acá en la vista gráfica y voy a trazar una recta perpendicular por F a este eje y por el mismo punto F a este eje. Esto con el fin de poder saber tanto en X como en Y cuáles son los valores que dan esos máximos de volumen. Entonces a F y a G, que son puntos de acá, voy a seleccionarlos simultáneamente. Voy a modificar sus propiedades. Voy a reducir su tamaño, son muy grandes. Y vamos a ponerles un color rojo, puede ser. Y ahora vamos a decirle a ellos dos que me muestren los valores de las coordenadas. Entonces acá voy a colocar valor a F, era el punto F. ¿Dónde está el punto F?
a este era G, y a H le voy a decir también que coloque el valor. Cuando hago eso me doy cuenta que aquí aparecen estos valores, miren, que corresponden a los mismos de acá. Es decir, en X, que corresponde a la distancia, y en Y, pues el volumen del cilindro. Si vuelvo a hacer el mismo ejercicio de mover el punto buscando el máximo volumen, que es más o menos por acá, a ver, alcanzaba el 78, acá, pues miren, aquí se ve entonces en 116,78812 y acá esta es la distancia 0.35, 3.3521, pues es donde se obtiene el máximo. Significa entonces que para esta distancia de A a C se obtiene el máximo volumen. Si yo me muevo, si muevo hacia para un lado o para el otro, pues ya la cosa empieza a disminuir. Una primera impresión daría a entender que esto es un comportamiento casi parabólico, pues hasta ahí se ve, pero nos damos cuenta por acá que cuando yo empiezo a mover el punto ya acercándose mucho a B, pues de pronto la cosa no es tan parabólica porque se ve como F empieza a moverse de una manera distinta que no es simétrica a la de esta rama, entonces pues no es netamente parabólico. Entonces acá me acerco a B y aquí se ve el comportamiento del volumen. Ahí está tal cual. Y ese sería el juego entonces, con las tres representaciones, una gráfica geométrica, una gráfica pues en el plano cartesiano y una a través de la representación tabular, para que pues podamos trabajar en distintas representaciones de manera simultánea. Uno podría hacer más cosas acá, por ejemplo, ya no analizar cómo varía el volumen a medida de que se aumenta, sino por ejemplo cómo varía el área del cilindro, ¿no? Y lo mismo en función de la posición de C. Uno se podría también cuestionar, pues, cuál es la posición del punto C en términos generales para cualquier cono, independientemente de este caso particular. Podrían surgir sospechas, por ejemplo, de que esta distancia que hay de C a A es casi la tercera parte de la que hay de aquí a acá. Solo podríamos corroborar fácilmente si determinamos la distancia de B al punto A, que es 10.03. Si yo esa distancia la cojo acá, este 10.03 que está guardado por acá, que es esta misma de acá, acá está, y yo le digo esa distancia, entonces voy a colocar distancia de B a A en la barra de entrada y la divido entre 3, me bota un número que es 3.34, aquí está. Voy a seguir arrastrando el punto, voy a cambiar un poco aquí la posición, voy a arrastrar este punto hasta que me llegue a esa distancia, entonces me voy a concentrar es acá, 3.55 no, vamos a irnos hasta el 3.34, 3.33, 3.37 por acá. Si recordamos de pronto unas líneas arriba, nos daremos cuenta que ese valor se daba, el máximo aquí está, se va para 3.35. O sea, realmente podría considerarse que es casi como la tercera parte, una aproximación de que es como la tercera parte del cilindro donde se obtiene pues ese máximo volumen. Eso se podría corroborar de muchas maneras. Por ejemplo, lo que podríamos hacer a continuación sería primero borrar todos los registros que tenemos. Entonces voy a borrar toda la traza de acá, voy a borrar toda la traza de acá, voy a cerrar esto. Y ahora lo que voy a hacer será ampliar a B, hacer el cono más alto. Toca borrar de nuevo. A ver, borremos por acá. Borrar todo esto y esta de acá también le damos borrar. Perfecto. Esta traza la borramos ya, ahí se borró. Y vamos a hacer el mismo ejercicio. Entonces vamos a empezar a mover. 13.98, la tercera parte aquí se modifica automáticamente, daría 4.66. Si logramos ver que en 4.66 de esta distancia se obtiene el máximo volumen, efectivamente podríamos establecer como conjetura que
para la tercera parte de la altura del cilindro, del cono, se obtiene pues el máximo volumen del cilindro que está adentro de él. Entonces vamos a mover esto, recordemos es 466. Aquí la gráfica sigue funcionando. Se nos perdió aquí un poquito el cuadro de vista. Vengo a ver por acá de pronto ya. Vamos a ver por acá un poco. A ver. Vamos a ver si eso, ya F aquí queda registrado. A ver, por acá está el máximo valor. 4, mírenlo acá. 162.75 para 4,677. 4,62. Creo que efectivamente esto está funcionando de esa manera. Aquí se encuentra, a ver, el máximo creo que está acá. Creo que ahí es donde está el máximo. Podríamos hacer algo y es colocarle más posiciones decimales. Aunque, no, dejémoslo así. Yo creo que efectivamente lo que estamos sospechando efectivamente se está cumpliendo. 4.162.7. Bueno, creo que como estábamos viendo ahorita, por ahí parece que está efectivamente el máximo. Vamos a jugar nuevamente, vamos a ampliar por acá. Ahí, aquí es donde está el máximo valor. 75.938 en la parte decimal para 4.66. 4.677, que es un valor muy cercano a este realmente. ¿Listos? Entonces de esa manera nos podríamos estar dando cuenta de cosas como por ejemplo que el máximo volumen del cono se obtiene cuando esta altura se divide en 3 y esa primera tercera parte corresponde a la altura del cilindro. Perfecto. Y pues eso es todo. Esa sería entonces la forma en que se hacen las representaciones de este fenómeno, cómo varía de manera tabular y cómo varía de esta manera pues cuando lo coloco en una representación en R2. Y ya, eso es todo.